Hola, buenas, mi nombre es María José Ilias Canencia y hago parte del grupo de teoría literaria número 11. El día de hoy voy a hablarles acerca de Horacio, que aparece en el sexto capítulo en el libro de historia de la teoría literaria 1. Muy buenas tardes, mis televidentes, bienvenidos a un capítulo más de Mentes Maestras. El día de hoy tenemos una súper invitada, la señorita María José Ilias, una gran literata que nos va a estar hablando el día de hoy de un gran tema que yo sé que nos va a encantar absolutamente a todos. Así que hoy les quiero dar una pista a ver si saben de quién será esta gran persona y su historia de la que vamos a hablar hoy. Estemos muy atentos a esta gran pista. Carpe diem camino, crédula posero, que lo podemos traducir como aprovecha el día y no confíes en la mañana. ¿De quién se tratará? Claro que sí, mis televidentes, de nuestro gran poeta latino Horacio. Esta gran expresión la podemos encontrar en el poema número 11 del primer libro de odas de este autor, que aparece con una respuesta a ese miedo a la muerte y a lo desconocido, ya que el ser humano está vetado a saber su destino final, por lo que es mejor vivir la vida plenamente. Así que sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a María José. Por favor, un fuerte aplauso. Así es, muy bien, que se escuche. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer para mí estar el día de hoy acompañándolos, y qué importante es hablar de Horacio y su influencia en la literatura. Así que vamos a iniciar hablando un poco acerca de su biografía y sus obras. Quinto Horacio Flaco nació en el año 65 a.C. en Venusa. Su padre era un hombre liberto, es decir, un esclavo que estaba liberado por su amo y que se dedicaba a recaudar impuestos, y siempre estuvo interesado en educar a su hijo. Buena prueba de ello es que se trasladó a Roma para que Horacio pudiera estudiar en escuelas destinadas a las clases altas de la sociedad romana. Fue un alumno de Orbilio. El eminente gramático lo estuvo introduciendo en el conocimiento de la literatura griega y romana, aunque Horacio no conservaba un buen recuerdo de por su mal sentido del humor y además por su afición a usar látigos. Influenciado por las inquietudes morales que le impartió su padre, se sintió atraído por la filosofía, especialmente por la corriente epicúrea, la cual lo llevó a un sistema filosófico fundado por Epicuro, cuyo objetivo era encontrar la felicidad basada en un equilibrio en placeres. La eliminación de los temores que surgen de ideas como el destino, los dioses o la muerte fue particularmente relevante para las necesidades espirituales del propio Horacio y la época romana. Para así completar su formación literaria, este autor se trasladó a Atenas, donde le sorprende la llegada de Bruto, político y militar romano de la última etapa de la República, muchas veces aliados entre sí. En este caso, Octavio, Augusto, Lépido y Antonio fueron los defensores del imperio. Horacio, que era un republicano como la mayoría de los hombres romanos que residían en Atenas en ese momento, se unió a esto y fue nombrado como tribuno militar. Aprovechando la amnistía de Augusto, regresó a Roma, donde descubrió que todas sus propiedades habían sido confiscadas por el Estado para distribuirlas entre los soldados tras la muerte de su padre. Y precisamente Horacio en ese momento sintió unos amargos sentimientos provocados por estas circunstancias que estaban pasando este autor, y así fue expresada por él mismo en sus primeros épodos y sátiras. Más tarde pasó a formar parte del círculo de poetas que rodeaba a Augusto, y se puede comprobar por parte del discurso que está registrado por Suetonio, el historiador y biográfico romano. Entonces Augusto quería que Horacio además fuera su secretario, puesto al que renunció para mantenerse. Y prefirió llevar una vida sencilla, una vida dedicada al estudio y a la escritura
de la poesía, lo que éste pudo lograr con la ayuda de sus amigos y un periodo de prosperidad que inició con Augusto. Las epístolas van a corresponder a la etapa de madurez de este escritor y fueron escritas a partir del año 23 antes de Cristo, y Horacio fue enriqueciendo con numerosas innovaciones, lo que lo llevó a su más alta perfección. Muchísimas gracias, María José. Me gustaría precisamente continuar con un tema el cual tú estabas exponiendo al final acerca de las epístolas a Apiciores, las cuales hacen parte del segundo volumen con cartas dedicadas a Flora y Augusto. Todas estas son más largas que las cartas del primer volumen y en esta aparecen reflexiones estéticas desde la primera línea hasta la última. Y sabemos que en el momento de la publicación de estas, este era un discurso que era considerado como arte poético. Las epístolas corresponden a esta etapa de madurez de Horacio tras abandonar la lírica en su forma más genuina para dedicarse a temas más filosóficos. Horacio enriqueció este género con numerosas innovaciones y lo llevó a su más alta perfección. Pero cuéntanos un poco más de esto, por favor. Por supuesto que sí. Continuando hablando un poco acerca de la epístola a Apiciores, encontramos que en la época de su publicación era considerada como arte poética, el nombre que le dio Quintiliano y con el que fue conocida hasta el siglo XVI. En torno a esta obra se subsistió la discusión sobre si la obra tenía o no un orden sistemático y una estructuración teórica, y fue considerada mucho tiempo como ars sine arte traditia. Los humanistas fueron los primeros en vislumbrar en la primera parte de ella el esquema tripartito de la estructuración retórica. Primeramente, Invetio, que era un método utilizado para el descubrimiento de los argumentos en la retórica. Segundo, Dispositio, que era un proceso retórico de construcción de un discurso. Y por último, Elocutio, que es un término latino para el dominio de los recursos y retóricos como tal, y las figuras retóricas que se daban en la retórica clásica occidental. Al entrar en el estudio sistemático de la epístola a Apiciores, entenderemos en primer lugar una serie de principios teóricos generales como el de mímesis o el de decurum, que afectan al sentido global de la obra, para pasar después al análisis de un conjunto de tópicos poéticos presentes en la parte de la epístola, a los que García Berrio denomina como tópica horaciana menor por su carácter asistemático y ocasional. Otro aspecto en el que han incidido los estudios del arte horaciano es en el de la vinculación de la epístola a Apiciores con la poética de Aristóteles, que parece que hay una unanimidad en considerar que la relación entre estas dos obras no fue directa. Horacio no conoció de primera mano la poética de Aristóteles, sino que a través de otras obras, de otras poéticas perdidas ya, de las que tomó los esquemas anteriores. Hay huellas evidentes de estos planteamientos aristotélicos. Bueno, ya que hice como una introducción respecto a estas epístolas, me gustaría hablar respecto a los tópicos menores de la epístola horaciana. La epístola a Apiciores se va a mover en una concepción mimética, como lo mencionaba, del arte y de la literatura, por influencia de las teorías del artista como imitador. La comparación entre pintura y poesía, que apoya la concepción mimética en la poética de Aristóteles, es frecuente también en el ars horaciano. Horacio presenta una novedad con respecto a Aristóteles, porque este va a introducir el concepto de retractatio, imitación de otras obras de otros autores, en especial de modelos grecorromanos. A propósito de la construcción de los personajes, Horacio ofrece a sus interlocutores dos posibilidades: o bien tratar un tema nuevo de su propia invención, o bien uno ya tratado, perteneciente a la tradición literaria. Horacio prefiere seguir los modelos latinos, estrechamente vinculado
a la concepción mimética de la epístola horaciana está el concepto de decorum, concepto que proviene de los sofistas y de Sócrates y que ha de ser entendido como el equilibrio o la proporción con la que el poeta debe hacer su obra, y exige proporción entre el estilo empleado por el autor y los resultados conseguidos entre el metro empleado y el género elegido. El decorum ha de ser un principio esencial para la caracterización de los personajes tradicionales o inventados, de acuerdo con la edad, la condición social y los ideales aristotélicos de educación y coherencia. Muchísimas gracias, María José, por este gran aporte. A mí precisamente me gustaría destacar un tema muy importante, que es la unidad y la coherencia de la creación literaria, en donde para Horacio los pintores y poetas deben gozar de una extraordinaria libertad, pero sus obras, si quieren resultar creíbles y aceptables al lector, habrán de estar estructuradas de modo similar a un cuerpo de un humano o animal, en el que cada miembro adquiere su valor y su proporción en la relación con el todo. En este aspecto, Horacio, al igual que Aristóteles, imponen como únicos límites a los artistas en sus creaciones la propia naturaleza, la creación de seres perfectamente estructurados según se desprende de los hexámetros. Pero además me gustaría destacar un consejo muy valioso en cuanto a la exposición de los hechos en las fábulas, y es que Horacio formula en los versos 41 y 45, según los cuales corresponden a la mente del poeta el privilegio de organizar el tiempo y los acontecimientos a su gusto. Esto contará con una brevedad, lo que crea como oportuno. Se demorará en pequeños detalles, va a remasar el tiempo, va a graduar los acontecimientos de modo que los va a convertir en conveniencia, con esa vista o esa manera de mantenerlo siempre en una suspensión hacia el lector. Con este consejo pues viene a incidir en otro de los lugares comunes de la poética, la contraposición entre la poesía e historia, a la que Aristóteles había prestado esmera atención, pues atraer al lector al centro mismo de los acontecimientos es la técnica adecuada para modelar en un orden poético tanto los hechos históricos como los ficticios, e incluso la mezcla de ambos, mezcla reveladora de una amplitud en la concepción mimética de Horacio similar a la de Aristóteles, pues se van a admitir en pie de igual hechos reales o ficticios, pero que siempre su proporción vaya a resultar equilibrada. Tus aportes me parecieron bastante puntuales. Sin embargo, además me gustaría destacar el concepto de verosimilitud, en donde a partir de los conceptos de mímesis y de curo se deduce que Horacio concibe la obra literaria no solo como representación unitaria y proporcionada, sino también como verosímil, y que el concepto de verosimilitud es en el ars horaciano tratado de modo superficial. No excluye la representación de lo fantástico o de lo irreal, pero recomienda que lo que pueda resultar excesivamente chocante e irracional se aparte de los ojos del espectador, pero no tanto por la naturaleza de los hechos, sino por la incredulidad que provocaría. Este concepto está implícito en el concepto de decorum, en nombre del que se desechan por excesivamente chocantes al intelecto humano las creaciones artísticas que en su desproporción resultan equiparables a los monstruos de la naturaleza o las imágenes de un sueño delirante. Aparte que en el fragmento ya señalado, en el que Horacio admite de forma explícita la posibilidad de mezclar los hechos ficticios y reales, hay otro fragmento de la epístola en el que plantea abiertamente la posibilidad de dar cabida a lo irreal e irracional en la obra dramática. Horacio pronuncia en los mismos términos lo transmitido por el oído, excita menos que lo representado. Bueno, ahora vamos a dar continuidad con los géneros literarios que vienen apareciendo en el verso 73, donde en la epístola Visiones va a estar dedicada precisamente a estos. Está lejos de ser un tratado sistemático como los comentaristas del Renacimiento pretendieron, pues tras una serie de consideraciones generales aplicables a todos los géneros, Horacio
va a concentrar su atención en el género dramático siguiendo la tradición aristotélica, pero a diferencia de Aristóteles se va a ocupar con mayor extensión de los intermedios satíricos que de los subgéneros dramáticos mayores como la tragedia y la comedia. Indica Horacio en primer lugar cuál es el metro adecuado a cada tipo de poesía, teniendo siempre presente su correspondencia con el tema y con los sentimientos y emociones asociados al ritmo. Esta misma idea de propiedad y equilibrio se reitera en la exigencia horaciana de mantener separado cada género con su metro, sus temas y sus personajes característicos. El verso 220 inicia el amplio apartado que la epístola dedicada al tratado de los satíricos. El tratado de los satíricos vendría siendo una manifestación más de la importancia que Horacio concedía al principio de decoro como verdadera piedra angular de la creación literaria. Ese subgénero vendría siendo el mayor exponente de proporción y equilibrio, vendría a restablecer un estilo medio muy del gusto de un público amplio. Por ello, en este fragmento el estilo medio es objeto de un minucioso análisis por parte de Horacio, en el que caben variados artificios, metáforas, juegos de palabras, etc. El resultado de esto será un estilo de gran fluidez y naturalidad que puede hacer pensar a algunos espectadores con la posibilidad de imitarlo sin esfuerzo, como colofón, que es una anotación generalmente en la última página de un texto. Al apartado de los géneros literarios, Horacio va a trazar una breve historia de la evolución de los géneros en Grecia, y con esto reanuda el tema de la imitación de los modelos griegos por parte de los escritores romanos para indicar cómo todos los géneros griegos fueron cultivados en Roma, aunque sin alcanzar la perfección griega debido a la falta de un verdadero espíritu crítico. Muchísimas gracias, María José, por hablarnos acerca de los géneros literarios. Vamos a continuar con los tópicos mayores de la epístola horaciana, en donde encontramos que en el verso 295 da paso a la parte de la epístola dedicada al poeta, aunque Horacio no indica sus consejos de forma explícita hasta el verso 306. Bueno, los comentaristas coinciden en considerar que esta parte posee un orden más sistemático y una mayor de cohesión teórica. Aquí se presenta una serie de problemas básicos de la tradición poética y retórica formulados en tres dualidades correlativas e íntimamente conectadas entre sí, como son el ingenium ars, res verba y docere delectare. Con esta formulación dual aborda Horacio de forma nueva y original una problemática conocida pero tratada de forma dispersa por obras anteriores, descuidando por ello un aspecto esencial de la misma epístola. Pone de relieve la concepción que la obra literaria como lugar de encuentro para la relación interactiva entre el poeta y sus lectores, y tal concepción va a obligar a establecer una correlación entre los miembros de estas dualidades. El poeta de Ingenium buscará el deleite del lector a través de los artificios formales como son el ingenium, el verba y el delectare. Bueno, mi querida amiga María José, te doy paso para continuar hablando acerca de estos tópicos mayores de la epístola horaciana. Claro que sí, continuamos hablando de la dualidad ingenium ars, en donde Horacio condensa toda la reflexión sobre la índole del poeta y recoge asimismo el planteamiento paralelo de la retórica con respecto a la condición del orador. Horacio advierte a sus interlocutores que la mediocridad admisible en otras profesiones, en las que el aprendizaje desempeña un papel más importante que la propia inteligencia natural, resulta intolerable en el poeta. Y con esta afirmación sugiere por bien directa la naturaleza sublime de la poesía imposible de lograr por el simple aprendizaje de una técnica. Tras una serie de reflexiones sobre la imperfección de la propia naturaleza humana, Horacio admite que en la creación literaria puede haber ciertos errores e imperfecciones disculpables en la magnitud de la obra de un gran creador como Homero. En ella los errores son siempre excepcionales y no invalidan por tanto el proceso creador en su conjunto. En conclusión,
Esta dualidad trata acerca de la discusión sobre si el poeta debe poseer unas cualidades innatas o si por el contrario debe conocer las técnicas adecuadas, y Horacio opta por ambas propuestas. Ahora continuamos con la dualidad res-verba, en donde Horacio aborda de un modo coordinado la vieja problemática de fondo, forma, contenido y expresión. Esta designa el caudal cultural que el escritor posee y transmite a sus lectores a través de la obra literaria. Vendría así a coincidir Horacio con la concepción aristotélica de la poesía como imitación, también a la aproximación de la literatura y filosofía en tanto que formas de conocimiento de la realidad con aspiración totalizadora y universal. En verba como tal, Horacio engloba un conjunto de procedimientos formales y recursos expresivos vinculados sobre todo al elocutio. En conclusión, aquí esta dualidad va a tratarse acerca de si importa más en una obra el contenido o la expresión, y Horacio va a mantener el valor de ambos, aunque admite que en ciertas ocasiones uno de ellos predomina más que el otro. Y por último, la dualidad docere delectare, en donde Horacio recoge el planteamiento conciliador entre la función didáctica y placentera del arte literario existente en la tradición griega a través de los manuales de la época alejandrina. De ellos hereda también los nuevos matices sistemáticos que adquiere uno de los términos de esta dualidad dialectaria. Si nos centramos en la doctrina que se desprende con respecto al placer estético de la poesía de Aristóteles, de esta poética, pues el verdadero monumento representativo de la tradición griega, podremos ver aquí y verificar la evolución que experimenta dicho concepto hasta llegar a Horacio. De la poética se desprende una concepción didáctico placentera de la obra literaria que revela la alta estima del filósofo por cómo queda apuntado en el estudio analítico de la catarsis. Los fragmentos de la poética dedicados a la finalidad de la literatura en general y de la tragedia en particular permiten deducir que como simple endoísmo lúdico de carácter formal, aunque no falten tampoco ciertos matices que apuntan a un placer desvinculado del interés didáctico, como puede verse en la parte dedicada al estudio de la teoría aristotélica. En conclusión, esta dualidad va a tratar acerca de la finalidad como tal o de la utilidad de la poesía. Y aquí Horacio va a concluir que la poesía puede servir indiscriminadamente para enseñar, para deleitar o para ambos fines. Bueno, mis queridos televidentes, lastimosamente hemos terminado el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a la invitada María José por darnos estos grandes aportes de nuestro gran poeta Horacio. Ahora vamos con mucho más conocimientos y sabemos acerca de su influencia en la literatura. Por favor, vamos a despedirnos como siempre con fuertes aplausos. Ahora sí, para darle finalización a esta exposición, me gustaría continuar con las preguntas. Primero, sin los aportes de Quinto Horacio como principal poeta lírico y satírico en lengua latina, ¿hubiese sido posible el desarrollo de la literatura latina? 2. A partir de los modelos griegos utilizados por Horacio para aconsejar a los poetas nobles, ¿es probable que un poeta no lo tome en cuenta y sea exitoso? Y 3. Según el nuevo concepto que introduce Horacio a la imitación como retractatio, esta genera un quiebre a la autenticidad de la obra de su autor. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.